Hola pequeños y pequeñas, bienvenidos al canal Mis Cuentos Mágicos. Hoy les contaremos el cuento de El cerdito Carboncito. Había una vez, en una granja, un pequeño cerdito que era diferente a los demás. Mientras sus hermanos eran rosados y redonditos, él nació con manchas oscuras y una trompa un poco más larga de lo normal. Los otros cerditos con sus risitas burlonas lo llamaban Carboncito y se reían de su aspecto inusual. Carboncito sentía una punzada de tristeza cada vez que lo hacían, anhelando ser como ellos, un cerdito rosado y sin manchas. Un día, el granjero anunció que llevaría a los cerditos más fuertes y hermosos a la feria anual. Los hermanos de Carboncito, llenos de orgullo, se pavoneaban y engordaban, seguros de que serían los elegidos. Carboncito, sin embargo, se sentía aún más solo y desanimado. Así que en lugar de competir, se dedicó a explorar el resto de la granja, observando a los otros animales y aprendiendo sus costumbres. Mientras los demás cerditos comían su comida, Carboncito notó que las gallinas estaban inquietas. Había un pequeño zorro merodeando cerca del gallinero, acechando en las sombras. Los otros animales estaban demasiado ocupados en sus propios asuntos o demasiado asustados para actuar. Pero Carboncito, con un fuerte gruñido y un valiente empujón, ahuyentó al astuto zorro, salvando a las gallinas de un destino incierto. El granjero, alertado por el alboroto, salió corriendo y vio a Carboncito junto al gallinero, mientras el zorro huía a lo lejos. Se dio cuenta de la valentía del cerdito y de cómo, a pesar de no ser el más grande o el más rosado, había demostrado un corazón noble y una gran inteligencia. La noticia de la hazaña de Carboncito se extendió por toda la granja. Los otros cerditos, antes burlones, ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Desde ese día, Carboncito ya no fue Carboncito de forma despectiva, sino con respeto y cariño. Los demás animales lo valoraban por su valentía y su gran corazón, no por su apariencia. El granjero, en lugar de llevarlo a la feria como un animal de exhibición, le dio un papel importante en la granja, confiándole la vigilancia del gallinero. Carboncito aprendió que la verdadera belleza no reside en la piel, sino en las acciones y en la esencia de cada ser. Y así, el cerdito, que una vez fue el feo de la manada, se convirtió en el héroe de la granja. La moraleja de este cuento es que la verdadera belleza y el verdadero valor no residen en la apariencia física, sino en la bondad del corazón. El patito travieso y sus hermanos. En una laguna de aguas tranquilas, Mamá Pata paseaba orgullosa con sus 6 patitos. Eran adorables, con sus plumitas amarillas y sus piquitos naranjas. 5 de ellos seguían a Mamá Pata en una fila perfecta, nadando con gracia y obedeciendo todas sus indicaciones. Pero había uno, el patito Tito, que era un poco diferente. A Tito le encantaba explorar y, a menudo, se alejaba un poquito de sus hermanos. Un día soleado, Mamá Pata les dijo: «Hijos míos, hoy iremos a buscar las más ricas lombrices al otro lado del juncal, pero deben quedarse siempre junto a mí». El patito Tito, con su espíritu aventurero, ya estaba pensando en la mariposa de colores que había visto posarse en una flor. Mientras sus 5 hermanos obedientes nadaban en línea, Tito se distrajo, observando cómo un pez saltaba en el agua y, sin darse cuenta, se fue quedando atrás.
Cuando mamá Pata se detuvo para enseñarles un truco para encontrar lombrices, notó que Tito no estaba. Su corazón de mamá se apretó. Llamó: ¡Tito! ¡Tito! Pero solo escuchó el eco. Los 5 patitos obedientes se pusieron tristes junto a mamá Pata. La pata valiente y decidida les pidió que se quedaran juntos mientras ella iba a buscar al pequeño desobediente. Mientras tanto, Tito, ajeno a la preocupación de su familia, seguía persiguiendo mariposas. De repente se encontró solo en un lugar desconocido, sin ver a su mamá ni a sus hermanos. Un escalofrío le recorrió el cuerpecito. Comenzó a llorar y a llamar a su mamá, dándose cuenta de lo importante que era quedarse cerca de ella. La soledad le enseñó, en un instante, la lección que su mamá siempre le decía. Por suerte, mamá Pata, con su gran olfato y vista, encontró a Tito. Lo abrazó con sus alas y lo llevó de vuelta con sus hermanos, que lo recibieron con alegría. Desde aquel día, Tito aprendió que la obediencia no era una regla aburrida, sino una forma de estar seguro y de disfrutar en familia. Y así los 6 patitos, bajo el cuidado de mamá Pata, nadaron felices por la laguna, siempre juntos. La moraleja de este cuento es la importancia de la obediencia y de escuchar a nuestros padres. Aunque a veces nos gusta explorar y hacer cosas por nuestra cuenta, ellos siempre buscan nuestra seguridad y bienestar. El capibara Carlos. En las orillas tranquilas del río, donde el sol abrazaba las hojas verdes, vivía Carlos, un capibara de buen corazón. Sus días transcurrían entre siestas bajo el sol y suaves baños en el agua fresca, siempre rodeado por la calma de la naturaleza. Era un animal pacífico conocido por su buen humor y su amistad con todos los seres del lugar, desde los pequeños peces hasta las curiosas aves que lo visitaban. Un día, mientras mordisqueaba unas hierbas tiernas, Carlos escuchó un suave lamento. Era un pajarito, con su ala lastimada, incapaz de volar. Sin dudarlo, el capibara se acercó con ternura y con mucho cuidado lo subió a su lomo. Decidió llevarlo al sabio búho, que vivía en lo alto del árbol más grande, para que pudiera ayudar al pequeño a sanar y volver a emprender el vuelo. El camino fue largo y lleno de desafíos. Tuvieron que cruzar pequeños arroyos y esquivar ramas caídas. Carlos avanzó con paso firme, sintiendo la responsabilidad de su pequeño amigo. El pajarito, aferrado a su suave pelaje, sentía la calidez y seguridad que le brindaba su nuevo compañero. En cada paso, la determinación de Carlos crecía, impulsado por el deseo de ayudar. Finalmente, llegaron al hogar del búho. Con su sabiduría ancestral, el búho atendió al pajarito, curando su alita. Carlos esperó pacientemente, contento de haber llegado a su destino. Una vez sano, el pajarito, con un canto de gratitud, alzó vuelo, dando varias vueltas alrededor de Carlos. Y se hicieron una promesa. Prometemos encontrarnos en cada amanecer, en el canto del viento y el murmullo del agua, y guardar en el corazón cada aventura que vivimos juntos. Carlos regresó a su hogar sintiendo una alegría profunda en su corazón. Había descubierto que ayudar a los demás era la aventura más gratificante de todas. Desde ese día, Carlos el capibara siguió disfrutando de la vida junto al río, pero ahora con la certeza de que su bondad podía hacer una gran diferencia en el mundo,
haciendo su vida aún más plena y significativa. La moraleja de la historia de Carlos el Capibara es que la verdadera felicidad y las aventuras más gratificantes se encuentran en ayudar a los demás. Clotilde, la gallina que quería volar. En una pequeña granja, entre el revoloteo de las mariposas y el canto de los grillos, vivía Clotilde, una gallina joven con un sueño peculiar: volar. A Clotilde no solo le gustaba corretear y picotear como sus hermanas, sino surcar el cielo azul, sentir el viento bajo sus alas y ver el mundo desde las alturas. Pasaba horas observando a los gorriones y las palomas, con sus ojitos brillantes de anhelo y sus pequeñas alas extendidas en intentos infructuosos que terminaban en un suave aterrizaje sobre el pasto. Sus padres, Don Picoteo y Doña Clueca, la veían con ternura, pero también con una pizca de preocupación. Clotilde era especial, sí, pero sus sueños parecían ir en contra de su propia naturaleza. Un atardecer, mientras Clotilde practicaba sus saltos, sus padres se acercaron con calma. «Clotilde, mi pequeña», comenzó doña Clueca con voz suave, «sabemos lo mucho que deseas volar y admiramos tu espíritu soñador. Pero, hija, las gallinas tenemos alas diferentes. No están hechas para volar alto como los pájaros». Don Picoteo asintió y añadió: «Nuestras alas son perfectas para lo que hacemos, darnos pequeños impulsos para saltar una cerca baja, para protegernos del frío o para abrigar a nuestros polluelos. Nuestro lugar está en la tierra, Clotilde, buscando los mejores granos y cuidando de nuestra familia. Esa es nuestra fortaleza y es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos». Sus palabras eran amables, pero firmes, intentando que Clotilde comprendiera la realidad de su especie. Clotilde bajó la cabeza, un poco desilusionada, pero a medida que las palabras de sus padres se asentaban, una nueva perspectiva empezó a germinar en su pequeño cerebro. Entendió que, aunque no pudiera volar como un águila, tenía un propósito igual de valioso y una vida llena de alegría en la tierra. Sus alas, aunque no la elevaran a las nubes, eran herramientas maravillosas para su vida de gallina. Desde aquel día, Clotilde siguió soñando, pero con los pies en la tierra. Se convirtió en la mejor buscadora de lombrices de la granja y en la gallina más cuidadosa con sus polluelos. Aprendió que cada criatura tiene su propio lugar y su propia forma de ser especial, y que la verdadera felicidad no estaba en ser como los demás, sino en aceptar y celebrar lo que la hacía única. La moraleja de la historia de Clotilde es que la verdadera felicidad no está en desear ser algo que no eres, sino en aceptar y celebrar tus propias cualidades y propósitos únicos. El pez aleta. Érase una vez, en las profundidades de un océano, vivía un pequeño pez llamado Aleta. Aleta era diferente a los demás peces. Mientras ellos se contentaban con explorar las cuevas submarinas, Aleta soñaba con un mundo más allá de la superficie. Los peces adultos le contaban a Aleta sobre un lugar donde la luz era diferente, donde no había agua y donde criaturas extrañas se movían en el aire. La curiosidad de Aleta crecía cada día más, convirtiéndose en un anhelo profundo. Un día, impulsado por su insaciable curiosidad, Aleta decidió que ya no podía ignorar el llamado de lo desconocido. Con el corazón acelerado y una voluntad inquebrantable, comenzó su viaje hacia la superficie. Nadó entre las algas que bailaban con la corriente del océano. Esquivó a los depredadores que se le acercaban y ascendió a través de las capas de agua cada vez más cálidas.
A medida que se acercaba a su destino, la luz se volvía más intensa y el sonido del mundo exterior, un suave murmullo al principio, se transformó en un concierto de nuevos ruidos que nunca antes había escuchado. Finalmente, Aleta rompió la superficie. El aire era una sensación extraña, apretando sus branquias de una manera incómoda, pero la vista que se desplegaba ante él era asombrosa. Vio un cielo azul inmenso, salpicado de nubes blancas que parecían copos de algodón, grandes y verdes masas de tierra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y sobre ellas, criaturas de colores brillantes sobre ellas. Había árboles altos, muy diferentes a las del mar que conocía, y el sol brillaba con una intensidad que nunca había experimentado bajo el agua. La experiencia fue abrumadora y fascinante a la vez. Aleta observó maravillado el ir y venir de este nuevo mundo. Vio a otras criaturas moviéndose sobre la tierra, algunas con 2 patas, otras con 4, todas haciendo cosas que no comprendía, pero que lo llenaban de asombro. Sintió el suave rocío de una ola al romper y el cálido abrazo de los rayos del sol. Aunque la incomodidad de estar fuera del agua era persistente, la alegría de haber cumplido su sueño superaba cualquier malestar. Después de lo que pareció una eternidad, Aleta supo que debía regresar a su hogar acuático. Con un último vistazo al mundo de la superficie, se sumergió de nuevo en las profundidades del océano, llevando consigo un tesoro de recuerdos e historias que ningún otro pez podría contar. Aleta regresó no solo como un pez, sino como un explorador, un soñador que se atrevió a desafiar los límites de su mundo y, al hacerlo, descubrió la verdadera inmensidad de la existencia. La moraleja de la historia de Aleta es que la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido pueden llevarnos a descubrimientos asombrosos y a un mayor entendimiento del mundo. El viaje de Kibo. Kibo era un pequeño rinoceronte, el más pequeño de su manada. Vivía en la gran sabana bajo el sol inmenso que lo veía todo. A diferencia de sus hermanos mayores, que salían a pastar con confianza y movían la cabeza con seguridad, Kibo era muy miedoso. Si una abeja zumbaba cerca de su oreja, saltaba. Si el viento movía la hierba de forma extraña, se ponía debajo de su madre. Su mayor deseo era ser tan valiente como su padre, el líder de la manada, pero no sabía cómo. Un día, mientras la manada se movía en busca de un nuevo abrevadero, una feroz tormenta de arena los envolvió. El cielo se volvió de color naranja oscuro, y el viento rugió como un león. Kibo, asustado, se separó de su madre por un instante. Cuando la tormenta calmó, Kibo estaba solo. La manada se había ido. Desesperado, se quedó parado en el mismo lugar, suspirando. Pero pronto, el hambre y el calor lo obligaron a moverse. Kibo se dio cuenta de que no podía quedarse ahí para siempre. Tenía que encontrar a su familia. Su viaje comenzó, y cada sombra y cada ruido lo hacía temblar. Una mañana, mientras buscaba brotes verdes para comer, se encontró con una criatura que nunca había visto. Era un pequeño zorro con orejas enormes y brillantes ojos verdes. No se parecía a nadie que Kibo conociera, pero parecía igual de solitario. El zorro, cuyo nombre era Suri, no parecía asustado de Kibo en lo absoluto, solo curioso. Suri era un cazador astuto, rápido como el rayo, y aunque no podía hablar como Kibo, se comunicaban con gruñidos y gestos. Kibo aprendió de Suri que el miedo era algo que se podía manejar. A cambio, Kibo compartía los brotes más tiernos que encontraba.
A medida que avanzaban juntos, Kibo se dio cuenta de que Suri, con su ingenio y valentía, lo protegía de los peligros de la sabana, guiándolo lejos de las serpientes y advirtiéndole de los leones dormidos. Suri, por su parte, aprendió que a pesar del tamaño de Kibo, este podía ser sorprendentemente gentil. El viaje los llevó a través de praderas extensas, ríos curviantes y colinas empinadas. Kibo ya no era el mismo rinoceronte asustadizo. Había aprendido a cruzar un río sin pánico y a defenderse de los depredadores más pequeños. Una tarde, mientras miraban el horizonte desde lo alto de una colina, Suri se detuvo bruscamente. Sus orejas se movieron, captando un sonido familiar. Un gruñido profundo y resonante, el grito de un rinoceronte. Era el de su padre. Lleno de esperanza, Kibo comenzó a correr, sintiendo una fuerza que nunca había imaginado. Suri corría a su lado, tan emocionado como él. Finalmente, al otro lado de la colina, Kibo vio a su manada. Su padre, su madre, sus hermanos, todos estaban allí, pastando tranquilamente. Al ver a Kibo, su madre corrió hacia él, frotando su cabeza contra la de su hijo con alivio. Su padre, el poderoso líder, asintió con aprobación, notando la nueva confianza en los ojos de Kibo. Kibo había encontrado a su familia, pero ahora tenía dos. Suri se unió a él y la manada lo aceptó, un poco extrañada por tener un zorro entre ellos, pero feliz de ver a Kibo feliz. Kibo ya no era solo el rinoceronte pequeño y miedoso. Era Kibo, el rinoceronte que había viajado solo por la sabana y había encontrado un amigo inesperado que lo había ayudado a encontrar su verdadero coraje. La historia de Kibo nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. A veces, los amigos más inesperados nos ayudan a descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro de nosotros. El gato y el ratón. En una casa de campo, grande y tranquila, vivía un gato naranja de nombre Manchita. Dormía en el sillón, tomando el sol que entraba por la ventana. Y cuando tenía hambre, rondaba la cocina por la mañana. Pero un día, escuchó unos pasos pequeñitos. Eran de Rulo, un ratón gris de ojos bonitos. Rulo buscaba amigas, saltando de rincón en rincón, pues el invierno era duro y le faltaba provisión. Manchita lo miró con ojos entrecerrados. Pensó en atraparlo, como hacían sus antepasados. Pero el ratón, con voz temblorosa y suave, le dijo: «Solo busco pan». El gato dudó, con la cola en alto, pero no hizo ruido, ni dio un solo salto. Observó cómo el ratón tomaba una migaja de pan, y al verlo tan flaco, sintió compasión de él. En vez de cazarlo, bajó del sofá y le dijo: «Si quieres comida, te puedo ayudar». Desde entonces, cada noche a la misma hora, el ratón y el gato charlaban y compartían historias, risas y secretos. Juntos olvidaron los miedos y retos. Y aunque al principio nadie los creía, nació entre ellos una dulce compañía. Y así, en esa casa de campo sin razón, vivieron felices el gato y el ratón. La amistad, cuando es pura, rompe cualquier frontera, aunque uno sea grande y el otro apenas se viera. El cuento nos enseña que hasta un depredador puede tener en su pecho un gran corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos cuentos. Y comparte este video con tus amigos
para que disfruten de esta gran aventura. Nos vemos en el próximo cuento.